Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta unidad 4. Vamos a seguir analizando el siglo XIX en España y vamos a continuar desde el punto donde lo dejamos, que era el reinado de Fernando VII, y en este caso más particularmente el final de su reinado y el inicio del reinado de Isabel II, con todo lo que eso conllevó. Si recordamos, habíamos observado que Fernando VII, en su última etapa de reinado, volvió a apoyarse en los absolutistas para gobernar. De tal manera, hubo una regresión enorme de leyes, también una regresión enorme de libertades y una persecución a los liberales. Sin embargo, conforme se acercaba el final de su reinado, y a tenor de que él solo había tenido una hija, se estaba barruntando un problema en el horizonte, ya que Fernando VII quería que su hija fuese la heredera y las leyes españolas no dejaban tal cosa, ya que primaba una ley que era conocida como ley sálica, en la cual no se permitía a las mujeres gobernar, solo al primogénito varón en el caso del rey, o si no al varón más de descendencia más directa del propio rey. Y en esta línea estaba el hermano de Fernando VII, que era Carlos de Borbón, con lo cual se estaba frotando las manos con lo que él consideraba que iba a ser su nuevo reinado. Por tanto, se encuentra con esta situación, y Fernando VII, ni corto ni perezoso, lo que realiza es una cosa que se llama una pragmática sanción. Esta acción realmente lo que suponía era derogar esta ley sálica, en la cual solo podían gobernar los hombres, y permitiría de esta manera que su hija pudiese gobernar sin ningún problema y acceder al trono. Esto evidentemente no fue sencillo, ya que su hermano, en este caso Carlos María Isidro, sería apoyado por todo el eje conservador que había soportado también el gobierno de Fernando VII. No veían con buenos ojos que gobernase una mujer por aquellos tiempos, y realmente pensaban que el heredero legítimo y que el cual debería de optar al trono era Carlos María Isidro. Y lo que sucedió es que a la muerte de Fernando VII en 1833, aun con todo lo que había realizado para asegurarse de que su hija fuese la reina, se proclamó rey, y esto hizo que los liberales se levantasen contra esta acción. Así se posicionaron dos bandos, fundamentalmente, como vemos aquí, en rojo serán los absolutistas, y en azul los liberales. Había menos absolutistas que liberales, eso debemos recordarlo, ¿de acuerdo? Pero en tal caso sí que es verdad que los absolutistas, y en este caso van a dejar de llamarse absolutistas para llamarse carlistas, como partidarios de Carlos, pues van a estar sobre todo en zonas del norte de España, y va a tener mucha presencia en la zona de Navarra, en la zona del País Vasco, y en todo ese tipo de zonas donde también había arraigada una costumbre un tanto conservadora, sobre todo, ¿no? Había gente con dinero y gente con posesiones que estaban a favor de esta idea. Y por otra parte, pues quien apoyaba a Isabel II eran fundamentalmente todos los liberales que habían estado ocultos de alguna manera en el reinado de su padre, porque tenían cierta esperanza en nuestra nueva etapa de gobierno. De esta forma, lo que va a pasar es que estos carlistas se van a levantar en armas contra el gobierno de Isabel II, y se van a dar lo que son las guerras carlistas. Estas guerras carlistas son concretamente tres a lo largo de este siglo XIX,
y van a mostrar, digamos, el arraigo, ¿no?, que va a tener esta idea de ya no solo del gobierno de Carlos, sino también realmente todo lo que llevaba aparejado y lo que llevaba relativo al respeto a la tradición, el respeto a la religión, a las antiguas costumbres, que van a chocar un poco pues con las concepciones liberales que hemos visto en otros temas. Así que la nobleza, gran parte de la Iglesia y por supuesto los absolutistas van a apoyar a Carlos de Borbón, y a los liberales se van a posicionar a favor de Isabel. Todo esto, digamos, este conflicto, al menos en su primera fase, en esta primera guerra carlista, va a acabar con lo que se conoce como el abrazo de Vergara, que es un abrazo, digamos, de forma simbólica entre ambos bandos en Vergara, para mostrar un poco pues el apaciguamiento entre ambas ideas. También para finalizar el conflicto, pues por parte de los liberales y del gobierno se respetarán los fueros. Estos fueros son las leyes especiales que tenían zonas como por ejemplo Navarra, País Vasco, etcétera, y que son objeto de discusión incluso hoy en día. Y también había muchos militares pues en el ejército que eran carlistas, eran más conservadores, y consiguieron a través de este abrazo de Vergara pues que se les respetase, no se les echase del ejército, e incluso pues que pudiesen continuar con su carrera militar y no degradarles. Con lo cual, de alguna manera, podemos decir que salieron ganando hasta el siguiente episodio bélico. Bien, lo que es en referencia a esta parte del tema, la independencia de las colonias americanas, las vamos a ver posteriormente, ¿de acuerdo? Las veremos de una forma independiente, con lo cual aquí no vamos a detenernos más. Solo diremos que en esta última parte del reinado de Fernando VII, se da fundamentalmente una independencia casi general de todas las colonias americanas que tenía España. Si veis aquí, casi todas se independizan en un rango de escasamente 6 años, o sea que es muy rápido, ¿no? Mientras en España, justo después de que Fernando VII muriese y delegase su poder en su hija, vamos a ver, digamos, todo el desarrollo de su gobierno. Como es un tanto complejo, tenemos que tener sobre todo una idea general de todo lo que fue el reinado de Isabel II. Podemos decir que es el triunfo definitivo del liberalismo, ¿de acuerdo? Pero va a ser un liberalismo generalmente conservador, siempre que la reina, la monarca, pues elija el gobierno. Va a suceder un poco como sucedía con su padre, que su padre, Fernando VII, se había apoyado en los sectores más conservadores de la sociedad. Pues Isabel II, dentro de los liberales, va a hacer lo mismo, va a seguir el mismo planteamiento que su padre, y va a suceder también lo mismo que sucedió con Fernando VII, que los sectores más progresistas, más, vamos a decir, entre comillas, a la izquierda del panorama político, solo van a poder entrar al gobierno a través de pronunciamientos militares, ya que pues había partes del ejército y de la sociedad pues que tomaba partido en este tipo de cosas y tenían esta única forma de entrar al gobierno, ya que los reyes, en este caso la reina, no elegía este tipo de gobernantes si no es por obligación. Vale, dentro de Isabel II, y teniendo esta idea general, hablaremos sobre todo de dos partes, ¿de acuerdo? Esto es importante porque de este siglo XIX hay muchos cambios y tenemos que tener al menos las partes diferenciadas un poco para saber la variación,
de los acontecimientos. Tenemos una primera parte donde María Cristina, que es su madre, y el general Espartero gobiernan en su nombre. Y otro segundo apartado donde estaría ya el gobierno como tal de Isabel II. En este primer momento hablamos de lo que se llama una regencia, ¿de acuerdo? Porque al morir Fernando VII, Isabel tiene 3 años, no puede gobernar. Entonces lo hará su madre, en este caso lo hará hasta 1830. Hasta 1800... hasta 1840, disculpad, y luego hasta 1844 lo hará el general Espartero, ¿de acuerdo? Vale, la idea es que evidentemente la reina, María Cristina de Nápoles, buscará siempre el apoyo de los liberales moderados. A partir de ahora los vamos a llamar moderados, ¿de acuerdo? De aquí en adelante, para no tener que estar, para no tener ningún tipo de lío ni nada, porque se entiende ya que los liberales, estamos ante un estado liberal, y aquí dentro de los liberales, ahora como veremos, hay una parte que son moderados y otra parte que son progresistas. Entonces, solo a través de los pronunciamientos se van a conseguir tener el poder, o estar en el poder, cosa que va a suceder en 1836, si estamos hablando siempre de este periodo ahora, en el cual se va a dar el motín de la Granja. Esto es muy importante, porque nos vamos a encontrar con un periodo en el cual se van a hacer unos grandes avances, sobre todo en términos de leyes y en términos económicos. Hay un concepto que tenemos que saber, sobre todo de este momentito, que es la desamortización, sobre todo hecha por Mendizábal, y una constitución hecha en 1837 de carácter muy liberal, pero de la desamortización es una manera de conseguir dinero, sobre todo poniendo en venta bienes de la Iglesia, ¿de acuerdo? Aquí habrá una desamortización con bienes de la Iglesia, los cuales estaban, como se dice, en manos muertas, es decir, no había rendimiento, en desuso, por decirlo de alguna forma, y el gobierno decide ponerlos a la venta para conseguir dinero y así financiar al ejército, que estaba también luchando en otra guerra carlista, no la que hemos visto terminar, sino otra, y también porque realmente estaba cerca de la quiebra técnica el gobierno por todos los gastos que había tenido que hacer en la guerra de independencia, luego en la primera guerra carlista. O sea, digamos que tenía una gran crisis, ¿no?, financiera. Bien, pues una vez que el general Espartero, siempre hablamos de esta época, asume el poder en 1840, gobierna de una forma muy dictatorial, por decirlo de alguna manera, y se produce una sublevación. Simplemente lo que sucede es que los moderados se sublevan y instauran un periodo en los cuales ellos van a gobernar. Aquí justamente se da este cambio con la asunción de Isabel II de todos sus plenos poderes como monarca. Isabel II asume el poder con 13 años, o sea que tampoco podemos decir que fuese una persona muy formada todavía, pero va a tener pues la ayuda sobre todo de muchas figuras militares, y como su madre va a buscar sobre todo el apoyo de los liberales moderados, pero también, como sucedía con su madre, pues los liberales progresistas van a conseguir
gobernar a través de estos pronunciamientos. Lo que sí deberemos destacar aquí es que hay muchos problemas internos a lo largo del reinado. Hay bastantes problemas que van a ser de difícil solución. Este es uno de ellos, realmente, para entender lo que venimos hablando, ¿no? De moderados y progresistas, y decir, pero ¿por qué ahora, por qué con Fernando VII hablábamos de liberales y de absolutistas, y ahora con Isabel II, que es su hija, hablamos de moderados y progresistas? Bien, lo que sucede es que una vez que los absolutistas toman partido por Carlos, el hermano de Fernando VII, Carlos, son carlistas. Realmente pues pasan a ser de alguna manera, entre comillas, residuales. Y de todos los liberales ya, digamos, afianzados ya en la sociedad, empieza a haber diferencias entre ellos. Por un lado están los más moderados, aquí en azul, y por otro lado los más progresistas, que están aquí en naranja, y que ambos son partidarios de una forma de gobernar cada vez más diferenciada. Esto sucede y es algo normal cuando se genera algún tipo de idea o de visión política, pues que en un principio los conceptos y todo lo que les une son de alguna forma más poderosos que lo que les divide, pero conforme va pasando el tiempo va siendo al contrario. Van apareciendo momentos y puntos de división y van generándose pues diferentes visiones, y es lo que va a suceder aquí. Los liberales moderados son generalmente más conservadores, bastante más, y por otro lado los progresistas van a ser más radicales. Incluso en un futuro veremos cómo parte de estos progresistas van a ser demócratas y republicanos. De hecho, no hay más que decir que un republicano no está muy a favor de la monarquía, con lo cual vemos que se van yendo a posiciones cada vez más radicales ambos bandos del liberalismo. Sobre todo tenemos a los liberales moderados que son más conservadores en la soberanía, quieren un sufragio limitado, es decir, menos gente que pueda votar, un parlamento bicameral. Al rey le otorgan bastantes más atributos y siempre quieren menos derechos, o derechos limitados como la libertad de prensa, etcétera. No están tan de acuerdo. También no están muy a favor de lo que es la libertad de culto. Si vemos aquí la comparación, los progresistas tienen una visión un tanto más abierta, por decirlo de alguna forma. Son partidarios de una libertad de culto, derechos más amplios. El rey interviene pero con condiciones, el parlamento es unicameral y sobre todo el sufragio. El sufragio siempre es mayor con gobiernos, digamos, más progresistas. Siempre quieren que gobiernen o que vote más gente. Tanto es así que el sufragio limitado de los moderados va a hacer que solo el 0,8% de la población pueda votar, que eso es muy poquito. Bien, el reinado de Isabel II, cuando hablamos de este reinado de Isabel II estamos haciendo referencia a esta parte, ¿de acuerdo? Cuando ella ya es reina, no cuando es reina en minoría de edad, sino cuando ya ejerce todos sus poderes, ¿vale? Dentro de este periodo hay tres momentos fundamentales. En un primer momento es la década moderada, que es justo cuando ella toma el poder, y es cuando precisamente se han levantado los moderados para echar a los progresistas que habían estado al final de la regencia de Isabel II. Y entonces, sobre todo lo que se da aquí es un apoyo, como decimos, a los moderados y una constitución muy conservadora, que es la de 1845, donde hay mucho centralismo y hay una gran privación de libertades. Esto hace que el Estado, pues, sobre todo, se organice de forma muy, muy, muy centralista, y que incluso que incluso nombrase a gobernadores civiles o a alcaldes, que eso ya es una locura. Estamos hablando de que
el gobierno se preocupaba de nombrar alcaldes en pueblos muy alejados. Es algo que hoy en día nos costaría aceptar. También, pues, sobre todo, había una persecución bastante importante a los liberales, y esto hará que precisamente pues no vean otra opción que hacer un pronunciamiento. Como hemos dicho, los progresistas solo van a poder acceder al poder a través de estos pronunciamientos. Ahora se va a dar una. Voy a utilizar siempre, para hablar de los moderados, el color azul, y para hablar de los progresistas, el color rojo. Bien, el bienio progresista, como bien dice el nombre, son 2 años de gobierno progresista. Se levantan en un pronunciamiento y entran al poder. Es un pronunciamiento hecho en Vicálvaro por el general O'Donnell. Os sonará porque muchos personajes de esta época están en las calles del centro de Madrid, en la zona de Chamberí, etcétera. Y lo que sucede es que, pues, siempre que gobierna un gobierno progresista, pues va a hacer todas las medidas contrarias a las que encontraríamos en un periodo moderado. Así que va a haber muchas reformas, va a haber una nueva constitución que no se va a aplicar, y otra desamortización, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy del progresismo. Vamos a ver, como vimos la anterior hace unas fichas también, la de desamortización de Mendizábal, pues ahora la de Madoz. ¿De acuerdo? Si la anterior era profundamente eclesiástica, esta es un poco más civil. Es decir, va a vender también tierras y posesiones tanto de la administración, etcétera, sobre todo para conseguir dinero. Y como vemos, hemos visto 2 periodos, pues esto va a acabar en lo que es la época moderada. ¿Vale? Detrás de estos 2 años progresistas surge una grave crisis, y Isabel II va a aprovechar para otra vez poner un gobierno moderado y echar atrás todas las reformas del periodo anterior. Como vemos, la estructura es muy, muy, muy parecida a lo que pasó con su padre, con Fernando VII. Tiene un inicio apoyado en los moderados. Fernando VII lo tuvo en los absolutistas. Tiene un periodo intermedio donde, en este caso para Isabel II, se rebelan los progresistas. Con Fernando VII se rebelaron los liberales. Y un último periodo para Isabel II, en los cuales ella aprovecha y se vuelve a apoyar en los moderados, como hizo Fernando VII también después con los absolutistas. O sea, realmente el esquema de apoyarse en los sectores más conservadores es el mismo. Y también veremos que esto va a hacer, en esta última época, que Isabel II tuviera muchos sectores liberales en contra. O sea, tanto progresistas, por supuesto, porque no tenían poder más allá de sus pronunciamientos, incluso algunos moderados, por supuesto republicanos, demócratas, e incluso el ejército. Hay partes del ejército que se empieza ya a cansar, y lo que dará lugar a lo que es el sexenio democrático o sexenio revolucionario. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí, y en el siguiente vídeo veremos lo que es el sexenio democrático y cómo finaliza este reinado de Isabel II. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, y nos esperamos en el siguiente vídeo.